Época vivimos precisamente la época del Bicentenario. No es solamente el Bicentenario el 28 de julio de 1821 y celebrarlo 200 años después, sino es la época del Bicentenario, recordando que antes que Lima, antes del 28 de julio de 1821, había varias ciudades en el país que habían proclamado ya su independencia. 1822-2022 es el bicentenario de la publicación de las cartas del Solitario de Sayán, que el padre Miguel Llompart temprano en la misa nos hiciera recordar esas famosas cartas que sentaron las bases del Perú liberal y republicano, o más diría republicano. Asimismo, este año 1823 va a ser el bicentenario de la promulgación de la primera Constitución Política del Perú, en noviembre de 1823. La primera Constitución Política del Perú, que precisamente va a sentar las bases de nuestra construcción como república, que luego, como vamos a ver, se frustra esta construcción por los acontecimientos que se fueron dando, acontecimientos de conflictos, de guerra que sucedían en el país, ¿no? Y celebramos esta época de bicentenario en un momento muy difícil para el país, saliendo de una pandemia del COVID, ¿no?, que duró varios años, de una serie de fenómenos naturales, de una serie de convulsiones sociales y políticas, y ahora parece que el tema de la salud, con el dengue y otros males, no nos abandona. Pero ahí creo que estamos perseverando, porque a pesar de todo, creo que hay que seguir adelante. Esta pandemia desnudó muchas cosas en este país, nos hizo ver cuán frágiles somos aún como nación, cuán frágiles aún somos como república en sus instituciones y en sus aspectos que debe brindar como salud, por ejemplo, a la población. La independencia fue un proceso lleno de paradojas enormes, ¿no? Ya decía que la primera Constitución Política fue promulgada en noviembre de 1823, pero ahí nomás tuvo que ser dejada de lado por la venida de Bolívar, y a quien se le concedieron los poderes dictatoriales para dirigir al país en esa época precisamente de mucha convulsión, de conflicto armado. Estos años muy cruentos de la independencia, en la cual no todos los peruanos, por supuesto, estuvieron de acuerdo, y esto hay que decirlo, esas son parte, como digo, de las paradojas de nuestra independencia. Sectores de la población del país que generalmente estaban adscritos al régimen colonial o vivían del mismo, por supuesto que se opusieron a la independencia. Cuando uno lee el libro Los Anales del Departamento de la Libertad en la Guerra de la Independencia de Nicolás Rabasa Cueto, puede leer claramente cómo, por ejemplo, por citar solo una provincia vecina, en esos años de la independencia, en Otuzco se decía: viva el rey y su corona, muera la patria ladrona. Y así como eso, hubo muchos lugares en el país que se enfrentaron precisamente en posturas realistas y patriotas. En Ayacucho es claro ejemplo, ¿no? Huamanga típicamente patriota y Huanta colonial, que abogaba por la causa realista. Asimismo, cuando uno lee Basadre, puede ver claramente que cuando se produce, por ejemplo, la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, esa batalla que sella nuestra independencia, cualquiera podría imaginar, ¿no? Cualquiera se imagina que si en la batalla de Ayacucho se va a enfrentar el ejército patriota versus el ejército realista, supuestamente el ejército realista estaba integrado en su gran mayoría por soldados españoles, pero en realidad no fue así. El ejército realista en un 80% o más o mucho más estaba integrado por soldados peruanos, mestizos, zambos, indígenas, muchos de ellos enrolados a la fuerza y otros pues porque simplemente seguían algunas consignas. Entonces la batalla de Ayacucho, más que un enfrentamiento entre el ejército realista español, en el cual sí los oficiales de alto rango, de medio y alto rango eran españoles, es un enfrentamiento casi entre peruanos, y esto lo dice claramente Basadre y lo tipifica como una de las grandes paradojas de la independencia del Perú, la misma o la propia batalla de Ayacucho, ¿no? Es el año, pues, como digo, este año de 1824, de tantos conflictos, que hasta el momento podemos decir que es la patria inconclusa, como dice Raúl Chalamé, o, como decía el mismo Basadre, la república oligárquica, ¿no?, donde tantas cosas hay por hacer, ¿no?
Cuando se produce la consolidación de la independencia con la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824, está Sánchez Carrión con todo el aporte que significó Huamachuco en esta causa. Y al otro año nada más, meses después, un 2 de junio de 1825, Sánchez Carrión fallece. Es decir, cuando la criatura llamada República Peruana recién está en pañales, recién está naciendo y debería empezar a consolidar sus instituciones, su poder ejecutivo, su poder legislativo, su ministerio público. Cuando debería esta república empezar a consolidarse es cuando fallece Sánchez Carrión, lamentablemente, a sus 38 años de edad. Imagínense entonces, esta criatura que estaba naciendo, que acababa de nacer, llamada República Peruana, pierde a uno de sus mentores más destacados, nuestro José Faustino Sánchez Carrión, que precisamente había sido el redactor principal de esa Constitución de 1823, que debería dar el soporte legal, el soporte constitucional para que esa república empezara a construirse. Pero ya vemos que desaparece físicamente Sánchez Carrión y esta república pues se constituye y empieza con una serie de falencias, ¿no? ¿Qué sucede allí? Ante la ausencia de una clase política, realmente identificada con el país, conocedora de la problemática del país y representativa de las diferentes regiones, ¿quién asume el gobierno en estos años? Pues el caudillismo militar, ¿no? Los generales, los altos mandos militares que habían luchado, algunos de ellos en Junín y Ayacucho en el bando realista y otros en el bando patriota. Otra paradoja más, se creían con el derecho pues a gobernar el país, y viene la primera etapa, la etapa del caudillismo militar, que dura hasta los años previos, hasta la misma guerra con Chile. 50 años de gobiernos militares, de caudillos militares, que hacen y deshacen pues a su antojo, porque como digo, no hay una clase política representativa y que realmente asuma las riendas del país. Entonces, Sánchez Carrión no está en ese proceso. Por eso que viene a colación mencionar algunas frases infelices que ha dicho hace días atrás un dictadorcillo en Trujillo, ¿no? Un dictadorcillo que es alcalde de Trujillo y que por lo visto desconoce de manera flagrante la historia del país y sobre todo estos procesos que estamos mencionando, ¿no? La muerte prematura y desgraciada de Sánchez Carrión y la carencia de una clase política que asuma ese rol, esa responsabilidad, frente a la cual es el caudillismo militar quien asume, y ahí se desata pues el caos, la anarquía, el desgobierno, ¿no? Cada caudillo tenía su feudo en el norte, en el centro, en el sur, y el cual lo manejaba a su libre albedrío. El fruto de este caudillismo militar, ¿cuál fue? Las sucesivas derrotas que vamos a tener como país. En 1836, 1837, la triste derrota de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Derrotada por Chile, Argentina y por la oligarquía limeña. La oligarquía limeña odiaba a la Confederación Peruano-Boliviana porque la capital había sido trasladada de Lima hacia el Cusco, y obviamente al trasladarse la capital de Lima al Cusco le quitaba a Lima esos privilegios que como élite, como ciudad de los reyes había tenido durante siglos. A la oligarquía limeña no le convenía ese traslado de la capital de Lima al Cusco que promovía la Confederación Peruano-Boliviana, que encabezaba el general Santa Cruz, que tenía rasgos indígenas, era un mestizo, y por eso que la oligarquía limeña lo insultaba, decía porón pompón, está ahí el cholo jetón, decía, dando a conocer pues ese racismo tan inherente a la sociedad peruana, y que hasta el día de hoy, en el inicio del tercer bicentenario, en el inicio, en las primeras décadas, es un racismo, una discriminación que no nos abandona hasta hoy, ¿no? Entonces, esa fue la situación que se dio en el país. La derrota, decía, en la guerra de la Confederación, y luego, posteriormente, la derrota en la guerra con Chile, la traumática derrota en la guerra con Chile, fruto, digo, de ese desgobierno, de ese caos, de ese caudillismo que había conducido al país al atraso, ¿no? Por eso que el maestro Manuel González Prada lo dice muy claramente, ¿no? En el discurso en el Politeama. Manuel González Prada dice: Chile no nos gana la guerra, dice, Chile fue solamente el instrumento para ganar la guerra. Quien nos gana la guerra fue el analfabetismo, la miseria, la ignorancia, la pobreza extrema en la cual sucesivos gobiernos en el país
habían sumido a millones de personas, sobre todo las que vivían en los Andes, que vivían en el atraso, en la postergación. Por eso que cuando se da la guerra con Chile hay caudillos en el norte, caudillos en el centro, caudillos en el sur, cada uno defendiendo su feudo, cada uno defendiendo su territorio y no colaborando con el otro, y solamente uno de ellos pues hasta el final está luchando, es el Taita Cáceres, ¿no? Ese fue el país, esa fue la república, como digo, una república inconclusa, esa república oligárquica, o esa república que decía Alberto Flores Galindo, el gran Tito Flores Galindo, que era un plebiscito diario, porque diariamente estábamos consultando, ¿no? Esa es la república post a la muerte de Sánchez Carrión. Entonces, el menos culpable, a quien menos podemos señalar por las deficiencias, por las falencias de la República Peruana en su bicentenario, es precisamente a Sánchez Carrión, porque quizá otra hubiera sido la historia, vamos a hacer un poco de imaginación, otra hubiese sido la historia si Sánchez Carrión hubiese seguido vivo y no hubiese muerto de manera prematura a sus 38 años de edad, por un aneurisma en el hígado, según lo certifica un certificado de defunción, valga la redundancia, del médico Cayetano Heredia. ¿Qué tenemos ahora como país? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Y cuál sería el mejor homenaje de nosotros, los Sánchez Carrionistas, de los peruanos, a la memoria de Sánchez Carrión? ¿Cuál sería ese homenaje? Por supuesto, trabajar mucho a nivel de las instituciones del gobierno central, nacional y local, ¿no? Ahora en la misa temprano escuchaba un clamor al final que decía queremos la paz, se cantaba el coro y muchos seguíamos esa canción, ese coro, precisamente, pero para querer la paz, ese clamor, la paz se gana construyendo justicia social, ¿no? Que haya indicadores menos negativos en salud, en educación, que haya mejores carreteras, que haya una agricultura mucho más productiva. Y también sería el mejor homenaje a Sánchez Carrión cuando empecemos a construir ciudadanía. Esto es algo que nos falta a todos los peruanos. Los peruanos somos muy excelentes exigiendo derechos, pero somos muy débiles cumpliendo deberes. Exigimos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la justicia social, el derecho a vivir en un ambiente sano, pero estamos cumpliendo deberes. Cuando hablamos del derecho a la educación, que nuestros hijos vayan a la escuela, pero estos niños están cumpliendo deberes, es decir, estudiando y poniéndose a la altura de la demanda, del costo que significa a un padre enviar a un hijo a la escuela, al colegio o a la universidad. Cuando exigimos derecho a la salud, queremos que Huamachuco, por ejemplo, tenga un nuevo hospital, y sería fabuloso que Huamachuco, y debe contar con un nuevo hospital, pero paralelamente a ello, como ciudadanos, estamos teniendo estilos de vida saludables, estamos practicando deporte, tenemos una vida sana, o simplemente estamos dedicándonos muchos días, muchos fines de semana al alcoholismo. Entonces hay una correspondencia, o debería haber una correspondencia de la exigencia de derechos, pero también del cumplimiento de deberes. Como lo dice Sánchez Carrión en sus cartas, habla del ciudadano. Hay que buscar formar el ciudadano, dice, no el vasallo que obedezca y que lama las botas al patrón de turno. Cuando Huamachuco exige agua potable, por ejemplo, exige muy bien agua potable, debería tener agua potable, no lo tiene en el Bicentenario, lamentablemente. Pero yo me he dado el trabajo las veces que vengo a Huamachuco de comprobar que en muchos lugares y en muchos hogares hay el caño que está abierto ahí mañana, tarde y noche, porque la familia es incapaz de comprar un trompito que vale 40 o 50 céntimos, poner a su caño y arreglarlo. El agua está escurriendo ahí mañana, tarde y noche. ¿Y por qué no hacen lo mismo? ¿Acaso el foco de la luz lo tenemos prendido mañana y tarde y noche? No lo tenemos prendido, ¿por qué? Porque sabemos que hay un medidor y cada fin de mes va a venir el recibo y no sé cuánto voy a pagar de luz, 100 o 200 soles, cosa que no pasa con el agua, porque como no hay medidor y solamente pagamos 4 soles, la gente pues no le interesa arreglar su caño y que esté escurriendo ahí todo el día. Eso es falta de ¿qué? De ciudadanía, cumplir deberes. Exijo el agua, pero también debo cumplir el deber de ¿qué? De cuidar esa agua, de no desperdiciarla. Esta es una faceta que se tiene que trabajar como gobierno local, la construcción de ciudadanía. Y la ciudadanía se construye en el hogar, en la escuela, en el barrio, en la universidad, en la junta vecinal, en la ronda campesina, en el comité de seguridad ciudadana.
La ciudadanía se va construyendo. La ciudadanía no se adquiere al recibir el DNI a los 18 años. Esa es una falsedad gigantesca que nos han contado, ¿no? Aquel joven que tiene su boleta de inscripción militar a los 17 años y supuestamente a los 18 se acerca a la RENIEC y saca su DNI, sale orgulloso, ¿no?, con su documento nacional de identidad, y ya es ciudadano, dice, ya tiene la capacidad de elegir y ser elegido. Y eso no debería ser así. En otros países, para dar la nacionalidad a un joven, le toman un examen. ¿Y de qué es el examen? De historia y cultura de su pueblo, de su país. Tiene que saber mínimamente, por ejemplo, si está en Estados Unidos, quién fue George Washington, quién fue Benjamin Franklin, quién fue Abraham Lincoln. Eso estamos haciendo en el Perú, no se hace. De ahí que haya una ignorancia supina en muchas personas de saber quiénes son sus héroes. Le enseñan una foto de Miguel Grau, de Francisco Bolognesi, y no saben quién es. Eso es lo que hay que trabajar, lo que se tiene que trabajar, porque, como digo, ese tipo de cosas sería el mejor homenaje a Sánchez Carrión, y que, por supuesto, su patria chica, Huamachuco, siga avanzando en ese proceso de desarrollo. Hay muchas cosas por hacer aún en esta tierra, muchas cosas en el campo de la salud, de la educación, de la agricultura, de los transportes, de las comunicaciones, de la seguridad ciudadana. Creo que esos serían los mejores homenajes a la memoria de Sánchez Carrión. Y, por supuesto, la casa, recuperar la casa. Esa es la piedra en el zapato que tenemos todos los huamachuquinos, ¿no? Una piedra que se ha convertido, creo, en una especie de roca, de una roca filuda que nos hiere y nos duele cada vez que venimos a Huamachuco y vemos que su casa lamentablemente sigue siendo, pues, un centro de negocios y no un museo que perenice y que permita la divulgación de su obra y de su vida y obra, haciendo ahí, pues, eventos, ponencias, conferencias, talleres y, en fin, todo lo que se podría hacer para recuperar el mensaje y el legado de Sánchez Carrión. Ese mensaje y ese legado y esa historia, como digo, que muchos no lo conocen, y es gravísima la historia cuando sujetos como el dictadorcillo de Trujillo desconoce la historia y se atreve a afirmar cosas realmente que solamente lo podría decir un desequilibrado mental o un ignorante mayúsculo. Y eso hay que decirlo así, de manera clara y tajante. Y por eso que también pienso y creo y sugiero al Consejo Provincial e incluso al Consejo Regional, al Consejo Provincial sobre todo, por ejemplo, que esta persona debería ser declarada persona no grata a Huamachuco, por esa ofensa que ha hecho a la memoria de Sánchez Carrión y junto con él a la memoria de este pueblo que se siente tan orgulloso de su hijo más preclaro, de ese hombre que, habiendo nacido en cuna de oro, murió, pues, prácticamente dejándolo todo en aras de la causa patriota, de ese Huamachuco que dio tanto por la independencia, ¿no? Por eso que más de un historiador dice que no hubiésemos llegado a Junín y Ayacucho si en ese abril y mayo de 1824 el ejército libertador no hubiese llegado aquí a esta tierra, hecho los movimientos de retaguardia y ataque en la pampa de Purrupampa, haberse prohibido de la talabartería de Sanaorán, de los tejidos para que abriguen a las tropas de Marcabalito y de otros lugares, haberse acondicionado aquí, haberse apertrechado en Huamachuco para que luego parta en mayo de 1824, luego de firmar el acta de declaración de fundación de la Universidad de Trujillo, a las gestas de Junín y Ayacucho. Es el aporte que hizo Huamachuco, el aporte que hizo Sánchez Carrión a la causa de la independencia, que 200 años después seguimos teniendo una república inconclusa, una república que aún lo estamos construyendo y que es menester poner todos de nuestra parte para esta tarea. Y creo que ese es el mensaje que les quiero transmitir yo, que nos quede ese legado, ese desafío como peruanos, ese desafío, trabajar el tema de la ciudadanía, mi estimado señor alcalde, con las juntas vecinales, con los comités de vaso de leche, con las escuelas, con los colegios, enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que así como tienen todo el derecho precisamente a exigir derechos, también tienen el deber de cumplir deberes. Ese es el mejor homenaje a la memoria de nuestro ilustre tribuno. Muchas gracias por escucharme.